estar con nosotros. No, gracias a ustedes por seguir recibiéndome aquí. Vamos a hablar hoy, antes que nada, yo quería platicar un poco acerca de, no sé si ustedes lo sienten de esta manera, pero veo yo que entre los medios de comunicación, las redes sociales y la misma sociedad hay como una polarización de lo que está sucediendo en todos los temas, tanto de política, de seguridad, de cambio climático, de economía, y sentimos como que todo lo magnificamos. Hoy durante esta semana, lo que veíamos, por ejemplo, la semana pasada, de se cayeron las bolsas de valores y va, viene la crisis, nos vamos a morir todos y otra vez el 2008 empieza y vemos noticias en las cuales sucede lo mismo. O sea, hablaban hace un momento sobre lo de la viruela del mono. Y ahí viene la pandemia, nos van a encerrar otra vez. O sea, lo veo yo ante la sociedad y lo veo yo ante alrededor, en las redes sociales, en los canales, y siento como que hay una efervescencia en ese sentido sobre lo que está sucediendo en todos los temas. No sé si ustedes lo vean de la misma forma. Yo digo que sí, ¿no? Estimada Victoria, siempre va a haber una polarización de cualquier tema cuando lo viertes a la opinión pública. Sí. Siempre va a haber alguien que piense y que tenga argumentos para refutar lo que otra persona está exponiendo, con argumentos también. Ahora, esto pues es parte también de la discusión que se genera en las sociedades para construir e ir avanzando, ¿no, mi estimado Diego? Así es. Y no dejemos a un lado los temas económicos. Hoy veo yo que es mayor las personas que se hacen, no expertas, pero sí tienen un conocimiento o un interés mucho mayor acerca de qué pasa con el dólar, qué pasa con el crecimiento económico, la crisis, qué está sucediendo con China, Estados Unidos, México, qué va a pasar, el famoso plan C, todos los cambios que existen. Y esto nos lleva a nosotros a seguir explicando, como dices tú, de una forma mesurada y de una forma más crítica qué es lo que está pasando hoy en día. Hoy amanecimos, por ejemplo, con un tipo de cambio con 18 pesos con 60 centavos. Hace una semana, 10 días, estaban los 20 pesos. O sea, ya estábamos que el gobierno y que todos los entes internacionales, pero hoy explicamos que resulta que durante la semana Estados Unidos nos ayudó. Estados Unidos tuvo ciertos datos económicos que vinieron a beneficiar al tipo de cambio y empezó a disminuir su cotización, su precio. Los datos de Estados Unidos, por ejemplo, mencionan que la inflación ha caído, cayó en el último reporte. Los reportes de ayuda hacia el desempleo también fueron menores a los esperados. O sea, hay menos apoyos hacia el desempleo, por lo tanto hay mayores empleos. La Fed anuncia que lo más probable es que va a disminuir la tasa de interés de referencia, va a ser el crédito más económico para Estados Unidos, esto va a reactivar la economía y veíamos uno de los datos que eran muy importantes, que era el consumo interno. Las ventas minoristas en Estados Unidos aumentaron, algo que no lo tenían esperado y esto da a que una recesión no pueda ser tan corto, en corto plazo, sino que se extiende, que es lo que hablábamos la semana pasada, es como patear el bote hacia adelante, eso pasa con Estados Unidos. Hoy los datos que da durante esta semana ayudan a que el tipo de cambio disminuya, favorece a México, porque el 80% de las exportaciones de nuestro país van hacia Estados Unidos. Entonces eso ayuda un poco a tener un respiro económico y decir, todavía la crisis o la recesión no se ve a mediano o a corto plazo, sino se va adelantando un poco y eso pues atrae un poquito más de esperanzas a que mantengan una economía un poco más sana. Si nos vamos al caso, por ejemplo, de México, Estados Unidos nos beneficia, pero México sí trae otro dato distinto acerca del el análisis, el indicador oportuno del consumo privado, que es el mexicano. Lleva 4 meses a la baja, es un resultado, un análisis porcentual que hace el INEGI acerca de todo lo que se lleva en el consumo privado en los hogares, bienes y servicios. Es puntualizado de muchos términos en los cuales lleva la venta de automóviles, la cartera vencida, incluso hasta los boletos de avión, los cuartos ocupados en hotelería, la inflación, la formalidad, la informalidad, las ventas de ANTAD, que son todas las tiendas departamentales y de comercios, y un sinfín otro de puntos más, los concentra en este indicador oportuno de consumo privado y te indica que durante los últimos 4 meses ha venido a la baja. Entonces México lleva 4 meses consecutivos en números negativos. Esto no se veía desde la famosa pandemia. Desde febrero del 2020 no se veía una caída consecutiva de un consumo interno. Esto preocupa un poco
pero donde decimos ahorita al principio, lo analizamos con mayor determinación y ves que en un análisis anualizado no va a haber un decremento, va a haber un crecimiento de un 2.3% proyectado, pero lo que decimos nosotros mes con mes, lo vamos analizando es que los últimos 4 meses este indicador ha venido a la baja. En abril cayó el 1% y los otros meses consecutivos ha caído el 0.1, 0.4%. No es tan grande o tan amplio, pero sí vemos que viene una disminución del consumo interno, que es las personas, vamos, salimos, compramos, consumimos, le damos la vuelta al dinero, pero vemos que hay una debilidad en la parte económica y eso no favorece mucho a la situación que estamos viviendo actualmente. De los indicadores, la inflación, hablábamos la semana pasada, la inflación ha aumentado, México no le ha dado la vuelta a todo eso, incluso ya han cambiado la perspectiva o el análisis de proyección a un 4.5% durante este año, pero si hablamos, por ejemplo, de la creación de empleo, que sí va hacia este punto del indicador oportuno, vemos que la creación de empleo no está fortaleciéndose y no se está favoreciendo. En julio, el dato de julio, se crearon empleos formales, 12,000 empleos. Si lo sumamos de enero a julio, se han creado 307,000 empleos formales. Pero si analizamos nosotros cuántos empleos formales ante el Instituto Mexicano del Seguro Social se perdieron solamente en diciembre, 527,000. Entonces estamos todavía a llegar al 80% durante el acumulado de lo que va de este año para completar o llegar a la misma meta que se tenía solamente en diciembre. Históricamente y estadísticamente en diciembre se pierden empleos. Si vamos nosotros a este mismo nivel de creación de empleos, vamos a llegar a diciembre con apenas el 100% de lo que se perdió el año pasado, pero vamos a esperar que en diciembre se van a perder empleos, por lo tanto vamos a llegar a una dinámica cíclica. Esto es preocupante porque ante el IMSS están registrados 22,307,000 empleados. Sí hay una creación de empleos en este sexenio del 2%, con sus reformas, con todo lo que lleva, pero hay algo que a mí me gusta mucho puntualizar, que es la creación de empleos. Por ejemplo, si lo divides durante el sexenio, se han creado 28,000 empleos formales, 28,000 empleos formales mes con mes. Pero hay un indicador que es la población económicamente activa, la gente mayor a 16, 17, 18 años que sale ya a un mundo laboral, que o deja de estudiar o se gradúa y ya empiezas a trabajar. O sea, se incorporan a la sociedad, a la población económicamente activa, 100,000 personas mensualmente. Y aquí es donde ves el equilibrio. Si el gobierno mexicano o el sector privado están creando 28,000 empleos formales, pero la demanda son de 100,000 empleos de personas que están necesitando un empleo mensualmente, pues hay una diferencia de 72,000 empleos que se van a la informalidad. Hay un dato, por ejemplo, de la población económicamente activa, aumentó, pero la población no económicamente activa también aumentó. ¿Qué quiere decir? Que hubo personas que se incorporaron al sector económico, pero que no se colocaron ni al sector informal ni al sector formal, sino que se fueron al sector sin hacer nada, los ninis, que es no tengo trabajo, no quiero trabajar y ni siquiera busco, porque si me presentan una oportunidad de trabajo, la voy a tomar. Esto aumenta y esto es preocupante porque tenemos más personas desocupadas que no tienen la intención de trabajar y esto pues aumenta la tasa de desempleo y la tasa de no ocupación en el gobierno mexicano y en la sociedad misma. Entonces, sí es preocupante ver por qué estas personas no se están incorporando o no quieren trabajar, sumándole que en el país, en el gobierno, no estamos creando empleos formales porque se está encareciendo también. Entonces, es como que llevar un equilibrio y la informalidad pues ha crecido rotundamente en los últimos meses. Diego, ¿de qué forma nos afecta esta informalidad? ¿De qué forma? De que no vas a tener prestaciones, de que no vas a tener un Afore, de que los hospitales van a estar enfocados a lo que viene siendo bienestar o lo que antes era el seguro popular, en que el gobierno no va a tener más captación de impuestos. Eso es lo que más, en lo personal, yo digo que ahí está la clave de muchas cosas, porque no hay una captación de IVA, de ISR, de impuestos sobre la nómina, de la parte del seguro social, del Infonavit. O sea, nomás para que puedas entender un poco es, si tú trabajas dentro de una empresa y estás, ponle salario mínimo y estás registrado con salario mínimo y estás trabajando formalmente, el patrón tiene que pagar ahorita
alrededor de 2,300 pesos mensuales. Entonces, si vemos que hay millones de personas que no están dentro de esa formalidad, el gobierno deja de captar. Y la única forma para poderlo hacer es o vendes petróleo o pides prestado o tienes que cobrar impuestos, que ahorita es lo que está haciendo, se están en el foco de decir de dónde les cargo, pero ahí es donde vemos nosotros la situación. Súmale que si tú eres un inversionista de extranjero y tú volteas a ver a México y dices, ¿cómo es posible que la informalidad esté creciendo y la formalidad esté disminuyendo? Pues no voy a colocar mi dinero en México porque voy a tener competencia desleal. Porque yo voy a hacer una tienda en la cual voy a tener todos mis productos dados de alta, todo bien formal, todo bien hecho, pero voy a tener a una persona que el mismo gobierno lo permite, me va a hacer competencia, pero no tiene que pagar impuestos. Entonces, en función de esta realidad, el tema de los programas sociales es una cosa que no puede ser sostenible a largo plazo. No lo va a hacer y la gente se molesta, no es sostenible, tiene que haber una reforma fiscal rotundamente, no hay para dónde hacerse, lo más probable es que el próximo año hay que temblar un poco porque ya ayer ya tenemos presidenta oficial. En septiembre ya vamos a tener Congreso oficial. En la medida que vayamos avanzando, vamos a tener una reforma fiscal porque o no te vas a endeudar, no le puedes bajar tampoco el gasto público en demasía porque vas a generar una crisis, por lo tanto tienes que buscar de dónde vas a sacar dinero. Y si ya le diste un apoyo a una persona, ya no se lo puedes quitar, Pues se porque lo ya quita. está en la Constitución, se lo quitas y... No, Tendrías que modificar también ahí las leyes. sí, pero ¿quién está al frente No. de las leyes? Entonces, Sí. sí, o si le quitas el apoyo, pues quitas un voto, o sea, Sí, viéndolo a colación y a opinión viéndolo propia, desde la pues. forma electoral, ¿no? Exactamente, o sea, tienes que ver todo ese equilibrio. Sí son buenos los apoyos, yo mismo lo he dicho, porque sí hay muchas personas en este país que los necesitan, que sí viene a facilitar, pero mucho tiene que cambiar la mentalidad. De lo que hacemos nosotros aquí es eso, cambia tu mentalidad a buscar más, a crear más. Los Jóvenes Futuro de México es un excelente programa porque te ayuda a todo eso, pero llegas los muchachos y dices que tú no eres mi patrón es el gobierno, sí, pero No me digas que llegue temprano. exacto, o sea, ayúdame un poquito a hacer eso, o sea, los apoyos a las mujeres, por ejemplo, a las madres solteras, a los estudiantes, es bueno, pero hey, te estoy ayudando para que vengas a producir un poco más. Entonces, por ahí va el caso de cambiar un poco la mentalidad, son buenos los apoyos, pero no hay que abusar mucho porque hay que ver el equilibrio de las finanzas públicas, porque de ahí sale el dinero y lo que tú estás dándole a la población. No, y dar estímulos fiscales a los empresarios para que puedan poco a poco estar en la formalidad. Estímulos fiscales. Los que están fuera, que de alguna manera no sea tan agresivo toda esta miscelánea fiscal y que puedan integrarse a la formalidad y también tener beneficios. Beneficios no los vamos a tener, estímulos tampoco, al contrario, ahorita el SAT está con ojos, con lupa metidos en todos los que están dentro de la formalidad. Y un dato nomás para que te puedas dar una idea, hay un dato de registro patronal en México, lleva 3 meses a la baja, no pasamos del 1,000,000 de patrones. O sea, no hay más empresarios en nuestro país. Entonces es cómo quieres crear más empleos formales y cómo quieres crecer si no hay un apoyo hacia eso. O sea, vienes a ver el otro lado de la moneda para decir en qué estamos fallando para poder trabajar de la mano. Esperemos que este nuevo gobierno sí tenga un poquito más de apertura hacia el sector privado, pero hay que verlo con mucha mesura de lo que va a suceder. Estamos en meses claves para poder entender un poco lo que va a suceder y cómo se va a mover. Y es algo importante para poder terminar es, si tú quieres ver de qué manera la economía de México va a estar favorable o va a estar en números rojos, tienes que ver el tipo de cambio todos los días. Ese es el termómetro, eso es nuestro electrocardiograma que nos va a medir todos los días. Si tú el dólar ves que se dispara, métete al internet, métete a los números, métete a las noticias, decir por qué se disparó. Y si viene a la baja es también, ¿por qué? O sea, ¿por qué tengo yo un dólar más barato? O sea, ¿qué está sucediendo en el mundo y en el país? Ahorita sí está. Quien estornude, que era como en el 2020, quien estornude tiene COVID. O sea, quien estornude ahorita es qué está pasando, por qué nos beneficia, por qué nos perjudica, y ese va a ser nuestro electrocardiograma, como le digo yo, para poder entender un poco la parte económica. Híjole, pues como siempre muy interesante, mi estimado Diego, y seguramente se quedan por ahí algunas cosillas en el tintero, mi estimada Victoria,
pero Para la siguiente. para la siguiente. Aquí vamos a estar el otro viernes. Viernes Que de te jueves. encuentren en las redes. Jueves de economía en YouTube, en Facebook, para que sigamos ahí creando polémica. Lo sube los miércoles, ¿no? Los sábados y Está los como las aguas del domingos. Chavo esa, Sí, pues, ¿no? todos los días, pero ahí estamos. Ya creamos una marca, Jueves de Economía. Claro, no, te entiendo perfecto. Desde aquí le recuerdo, querido Victorio, que lo puede escuchar siempre a esa misma hora con nosotros, los viernes, pero como le decía hace un instante, busca en sus redes sociales y va a encontrar esta y muchas otras colaboraciones muy interesantes. Gracias, mi estimado Diego, pásalo bonito. Hasta el próximo viernes.